Muy bien, bueno, estamos de vuelta y como lo anunciábamos, está con nosotros Jorge Jáuregui, constitucionalista, experto electoral aquí en TV Perú Noticias. Bienvenido, gracias por acompañarnos esta mañana, Jorge. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, señor Navarro. A sus órdenes, encantado. Ayer se aprobó en el Congreso con 71 votos esta insistencia porque han tratado de sacarlo muy rápido con discusiones que no han sido del todo, podríamos decir, suficientemente explícitas, claras, como para que entendamos qué es lo que se busca detrás, y deja esta sensación de que, de mantenerse estos 71 votos, tendríamos que ir a un referéndum en una siguiente legislatura para lograr efectivamente si es que esto camina o no. O, por otro lado, la propuesta de Patricia Juárez, quien ha impulsado esta iniciativa, de una reconsideración que sea votada en la siguiente legislatura. ¿Cuál es su lectura respecto de esto que ha sucedido ayer en el Congreso? Tengo la impresión de que el Parlamento, como está funcionando ahora, es representativo solamente de un porcentaje muy pequeño de la sociedad peruana, que son este pequeño grupo de personas que pueden financiar las campañas electorales. Creo que el diseño que propone esta reforma, que se presenta casi como una nueva constitución, ¿no? Por la gran cantidad de artículos que se están modificando, la forma, cómo funcionaría el régimen político peruano, busca hacer más rígido todavía este sistema escasamente representativo, porque lo que están proponiendo es mantener un número muy pequeño de escaños para una primera cámara que queda siempre desconectada de los electores. El gran problema que tiene el sistema de representación peruano es que el diseño del Parlamento con 130 escaños y el sistema electoral que aplicamos con una postulación en unas listas bien chiquitas, es decir, que van entre 2 y 5 escaños en su mayoría, genera unos problemas de desconexión, para decirlo del modo más sencillo, entre los ciudadanos y la representación. Y la representación queda capturada solamente en los estratos que pueden pagar las campañas electorales, que debe ser, grosso modo, el 1% de los peruanos. Entonces, no hay una representación real, democrática, liberal, si se quiere, del conjunto plural de los intereses de la sociedad. Por eso es que el Parlamento no avanza con, por ejemplo, hacer más transparente el funcionamiento de las administradoras de fondos de pensiones, establecer límites para la concentración empresarial, que está generando que paguemos la gasolina más cara del hemisferio. En fin, los problemas que tenemos, ¿no? Los servicios de salud que son malos y que impulsan a los ciudadanos a ir a servicios privados, que están bien concentrados también. Entonces, no está siendo representativo. Y este modelo bicameral fortalece ese modelo oligárquico, que no es democrático, liberal, representativo. Entonces, y claro, esto ha sido impulsado por los sectores más conservadores y no ha tenido ni siquiera el respaldo como para poder lograr lo que el artículo 206 de la Constitución establece para obviar el procedimiento de referéndum, que es lograr una mayoría alta de 2/3, o sea, 87 votos, del número legal de parlamentarios. Ahora, ¿cuál es el procedimiento a seguir para que esto sea viable o pueda ser rechazado? ¿El referéndum es la única vía? Es la única vía. O sea, conforme se ha visto el resultado de la votación del Parlamento, que no han logrado los 87 votos, sino han logrado una mayoría absoluta, ¿no? Esto significa el 50% más 1 el número legal de congresistas, pero no han logrado esa mayoría de 2/3, entonces lo que establece la Constitución es que tiene que ir a ratificarse vía referéndum. Ahora, ha planteado algún parlamentario, hemos visto por los medios de comunicación, una reconsideración. Ese procedimiento está previsto en el reglamento, ¿no? Pero como está ahora, ¿no? Eso requería una votación también alta. Como está ahora, lo que queda es ir al referéndum, ¿no? De acuerdo. Ahora, cuando hablamos de ir al referéndum, estamos hablando de la totalidad de los artículos que han sido modificados para ser aprobados, o en este referéndum se puede segmentar qué es lo que se aprobaría o no se aprobaría. Tendría que someterse a referéndum la decisión que ha sido votada y que ha logrado mayoría absoluta, pero no la mayoría de 2/3, ¿no? Eso, lo que se ha aprobado, tendría que ser ratificado por los ciudadanos vía referéndum, ¿no? Es decir, la totalidad de los artículos modificados en un referéndum. Correcto. Ahora, ¿ese referéndum podría suceder en la misma fecha en la que se van a llevar a cabo las elecciones regionales municipales? Ciertamente, ¿no? La norma establece que la autoridad electoral debe ser la que establezca las posibilidades claras de realizar un referéndum, pero también establece un poco como para ahorrar recursos que si hay un proceso electoral convocado donde ya se van a instalar mesas de sufragio, ¿no? Se va a realizar una jornada electoral que tiene un costo para el país,
pues se aproveche de realizar ahí el referéndum, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento a seguir? De acuerdo, se aprobó en primera legislatura con 71 votos. Por lo tanto, la vía para que esto sea aplicable tendría que ir por un referéndum. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Es decir, el Congreso, una vez que consiente esta aprobación, notifica al Jurado Nacional de Elecciones cuáles son ¿y quién decide cuándo sería el referéndum? Correcto, tendría que en principio comunicarse a los organismos electorales para que prevean la convocatoria al referéndum. La decisión si es viable el referéndum o no corresponde a los organismos electorales, ¿no? Ver la logística, ¿no? Los procesos electorales siempre tienen una logística que particularmente es la OMPE la que conoce más en detalle, ¿no? Y la convocatoria de la fecha tiene que ser indicada desde el Ejecutivo. Correcto, tendría que planificarse, ¿no? Y esto requiere además una asignación de recursos adicionales para que los organismos electorales puedan organizar el material electoral. No nos olvidemos que tendría que digamos, establecerse una cédula adicional, es un proceso adicional paralelo. Y nosotros cuando hablamos de las elecciones regionales y municipales hablamos en realidad de una gran cantidad de elecciones simultáneas, porque tenemos elecciones para gobernador regional en cada departamento donde hay gobierno regional, alcaldes y consejos municipales en cada provincia, son 194 y más de 1.600 distritos. Y todo esto es simultáneo. Y además, elección de consejeros regionales en cada provincia. Simultáneamente debería convocarse a un proceso adicional que es el del referéndum, que es una consulta popular para que los ciudadanos se pronuncien ratificando porque lo que dice la Constitución es que los ciudadanos deben ratificar esa modificación. De acuerdo. Entonces tendrían que ratificar. Yo sinceramente considero que esto no tiene mayor respaldo ciudadano, ¿no? Porque es una medida que está más bien manteniendo un parlamento, una dinámica de un parlamento que está absolutamente desconectado de los ciudadanos. Y además hay otros temas que están detrás de la bicameralidad, que han sido aprobados. La reelección de los congresistas, por ejemplo. Correcto, sin ningún límite, ¿no? Que yo diría que esto, la reelección inmediata e incluso sin límites, per se no es un concepto malo, porque permite que los ciudadanos puedan periódicamente ir premiando a los representantes que representan, que establecen un diálogo abierto con los ciudadanos a los que están representando, y los ciudadanos a través del voto puedan también castigar no reeligiendo a los representantes que no representan bien. Claro, el problema está que cómo los electores realmente tienen a buenos candidatos o candidatos cercanos a sus propios intereses por cada región en una lista parlamentaria. Correcto. ¿No? Ese es el problema de fondo, en realidad. Claro, el problema de fondo es que el sistema político peruano está capturado por este 1% de personas que pueden pagar las campañas a través de dos mecanismos. El primer mecanismo es que manejan los procesos de decisión interna en los partidos. Es más, los ciudadanos se ven forzados a votar por una oferta electoral que decide un porcentaje muy pequeño de ciudadanos que son los dueños de los partidos, que dependen del financiamiento de los grandes donantes. Entonces, empieza a partir de ahí funcionar esto más como una plutocracia o una oligarquía plutocrática que como una democracia representativa liberal. Entonces, ahí hay un primer mecanismo de captura, ¿no? Esto es una restricción muy grande a la libertad de los ciudadanos, porque se ven obligados a votar por la oferta que deciden un grupo muy pequeño de ciudadanos que son los dueños de los partidos. El otro mecanismo de restricción grande a la libertad es que la forma como los ciudadanos controlan es a través del voto. Pero cuando se trata de listas, y sobre todo listas chiquitas, entre 2 y 5 escaños, esto hace que haya una sobrerepresentación de las primeras, de los partidos electoralmente más grandes, que son, o candidaturas electoralmente más grandes, que son aquellas que fueron decididas por el 1% de los peruanos. Ni siquiera, por muy pocas personas, tal vez 1.000 personas en todo el territorio del país, ¿no? 1.000 peruanos son los que deciden quiénes son los que van a postular. El factor económico prima quiénes pueden aportar para las campañas. Entonces los ciudadanos primero se ven forzados a votar por esta oferta electoral y luego esa oferta electoral, que es bastante pobre, y esto pasa igual a nivel subnacional y tal, son las que obtienen una sobrerepresentación. En el 2016 un partido político alcanzó una cantidad aplastante de escaños que equivalía al 55% del total del Parlamento, pero había alcanzado aproximadamente el 22% de los votos válidamente emitidos, que eran una fracción del total de votos y una fracción del total de ciudadanos. O sea, 4.400.000 votos de un universo de más de 25 millones de electores, eso no es una mayoría en ninguna parte del mundo, pero obtuvieron una aplastante mayoría por la sobrerepresentación. Entonces, esto hace sistemáticamente que el Parlamento sea un espacio oligárquico, en el que no hay una discusión democrática. Y todos los mecanismos que se han
propuesto, incluida la paridad y tal, no está rompiendo esa lógica oligárquica que hace que los grandes bolsones de ciudadanos que están en la periferia de las ciudades, que están en condiciones de pobreza y exclusión, no tengan representantes. Y eso es todo menos una democracia representativa, liberal. Se ha apartado completamente de los presupuestos democráticos nuestro sistema de representación política. Claro, es que fue concebido una tiranía que terminó siendo una tiranía bastante corrupta. Es preocupante lo que dices y cómo estás graficando la realidad política en nuestro país, porque no solamente podríamos decir que está en manos, como señalas, de un 1% que tiene el poder económico para designarlos, sino que además las decisiones que están tomando tienen injerencia, tienen impacto a nivel nacional. Y entonces no solamente es cómo llegan, sino cuando llegan, qué cosa hacen. Correcto. ¿No? El Perú tiene, por ejemplo, una excelente democracia electoral. Los organismos electorales peruanos han garantizado unas elecciones transparentes entre el 2001 y el 2021. Pero una democracia electoral, es decir, elecciones competitivas, libres, dentro del margen legal al menos, porque hemos visto que hay más, no garantiza una democracia representativa. Claro. Una democracia representativa implica que el Parlamento... Garantiza el proceso de elección. Correcto. Que el Parlamento elegido represente la pluralidad de los intereses ciudadanos. Y hay que decirlo con mucha claridad, también el de los pobres, también el de los excluidos, de los intereses de las mujeres, pero también de aquellas que están en exclusión real por situación económica. Que son los que más necesitan, ¿no?, de una participación del Estado para efectivamente, digamos, inclinar la cancha a su favor para darles mejores oportunidades y mejorar su calidad de vida, sus condiciones de vida, garantizarles una vida digna. Correcto. ¿No? Y esto explica por qué, digamos, a nivel hemisférico, hay problemas de cuestionamiento al régimen democrático, porque donde hay sistemas bicamerales, las segundas cámaras se han convertido en ese bastión, pues, del poder económico. Entonces, ahora, esto es peligroso, ¿no? Esto que se ha aprobado, que no ha sido como han querido, porque apuntaban a los 87 votos, y el hecho de abrir la posibilidad de un referéndum es casi ir hacia una desaprobación por parte de los peruanos. Por lo tanto, ¿podría entenderse como una derrota de esta iniciativa que a todo meter han tratado de sacarlo en esta legislatura? Ciertamente, es una derrota, ¿no? Es una derrota. Y en la medida que el Parlamento está con unos niveles de aprobación alrededor del 9%, es evidente que si irían a un referéndum, pues perderían. Por eso ahí es preocupante este pedido de reconsideración, ¿no? Que aunque es un procedimiento legal que está previsto en el reglamento del Congreso, no necesariamente podría ser legítimo, sobre todo en un Parlamento que ha venido sistemáticamente actuando en una clara actitud de acoso de los organismos electorales, y esto es muy grave, ¿no? El presidente del Jurado Nacional de Elecciones y el jefe de la OMPE, y bueno, y los miembros del Pleno en modo general han sido sistemáticamente acosados por este Parlamento. ¿No? Entonces, hemos visto que incluso han aprobado normas para modificar el cronograma electoral. Entonces, por la dinámica, cómo viene funcionando el Parlamento peruano, hay que dudar si acaso pues, esta reconsideración a qué efecto va a tener, qué es lo que van a producir, porque parece que no tienen claro el concepto de la responsabilidad política. Y aquí hay que acordarnos de lo que decía Montesquieu, ¿no? Que el poder obnubila, pues. Pero las personas creen que el poder va a ser eterno, y eso no es cierto, ¿no? Menos en una democracia, aunque sea democracia electoral, el poder es temporal, ¿no? De acuerdo, y felizmente, ¿no? Que se le otorga por un periodo determinado y nada más. Ahora, finalmente, de prosperar esta iniciativa, significaría darle mayor poder al poder legislativo, porque las funciones que además le confieren al Senado, desde elegir al Contralor General de la República, entre otras acciones que están siendo o incorporadas en esta propuesta, ¿rompería el equilibrio de poderes que deberíamos de tratar de garantizar en el Estado? Ya hoy el diseño del régimen peruano, que es el de un presidencialismo parlamentarizado, ya, como su nombre lo dice, es un presidencialismo cargado de parlamentarismo, ¿no? Entonces ya tiene un poder desequilibrado. Hoy el Parlamento ya tiene una capacidad de rodillo sobre el Ejecutivo. Por eso es que en el 2011, cuando el resultado electoral dio un sentido a la política, funcionó en otro sentido. En el 2016 le dio un sentido el resultado electoral a la política y fue por otro lado. Y en el 2021, sin discusión alguna, estamos bajo un esquema de golpe de Estado blando, que es un golpe de Estado parlamentario, lamentablemente respaldado por un sector de la prensa,
que fue severamente cuestionado por el informe de la misión de expertos electorales de la Unión Europea, que dijo que el sesgo fue brutal para demoler la candidatura del entonces candidato, el señor Castillo. Entonces, en esas condiciones, verdaderamente es un poder omnímodo. Por eso es que yo creo que hay que, desde la perspectiva de la ciencia política, entender que esto es una oligarquía, esto no es un régimen democrático, porque es un poder enorme que tiene un grupo de personas que no son los parlamentarios, porque la dimensión de los parlamentarios es lamentablemente muy frágil. Son los poderes fácticos representados ahí. Las universidades que logran ir contra la reforma universitaria. Contra la SUNEDU, con esto que lo han logrado el caballazo también. Sí. Y a través del respaldo de algún sector de la prensa logran hegemonizar el discurso. Entonces los ciudadanos no están conscientes de que, estamos en una lógica de demolición de la política a un nivel sin precedentes en estos últimos 21 años de elecciones democráticas, porque la prensa, un sector importante de la prensa, hegemoniza un discurso funcional a esa lógica. Pero lo que estamos viviendo es ya ahora una tiranía parlamentaria. Si se produce esa reforma, se institucionalizaría eso. O sea, los efectos de esa reforma constitucional, que es como si hubiera aprobado una nueva constitución, y yo me pregunto, ¿quién le dijo a este Parlamento que les había dado, los ciudadanos, les habíamos dado facultad de asamblea constituyente? No se han dado eso. Se han dado una facultad de representación para que rindan cuentas a través de una contabilidad democrática a los ciudadanos. Bien, Jorge. Te agradezco. Gracias por ese análisis bastante claro de lo que está sucediendo en nuestro país. Seguiremos conversando aquí en nuestro programa. Me comprometo a invitarte nuevamente a desarrollar con más profundidad lo que acabamos de conversar. Un gran placer. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Jorge Jáuregui ha estado conversando con nosotros, constitucionalista, dándonos sus puntos de vista y una lectura bastante clara de la realidad de nuestro país, la realidad política en el Perú. Hacemos una brevísima pausa y volvemos inmediatamente con toda la información deportiva. Volvemos.